Muy buenas tardes. Ejecutivos de la Universidad de Chile les da la más cordial de las bienvenidas a la charla Alta Dirección, Contabilidad y Auditoría. ¿Por qué es importante en las empresas? Hoy nos acompaña un gran expositor y además director académico de nuestro programa Alta Dirección en Contabilidad, Impuestos y Auditoría, don Juan Carlos Cabrol. Magíster en Derecho de los Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Programa de Alta Dirección de Empresas, Universidad de los Andes. Antes de dejarlo con nuestro gran invitado, quiero dejar con una de mis compañeras, Carolina Quilodrán, quien compartirá una información importante. Carolina. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Quilodrán, ejecutiva de admisión, y junto a Julio Mancilla vamos a estar conectados durante esta sesión para resolver sus dudas respecto a la parte comercial del programa. Les voy a dejar mi correo y el de Julio en el chat y el brochure del programa para que lo puedan revisar. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y también gracias, Julio, por acompañarnos esta tarde. Les queremos recordar que en esta plataforma todas las consultas, inquietudes, comentarios y sus preguntas las deben hacer a través del chat. Nuestro profesor responderá todo una vez que finalice su presentación. Pueden hacerle las preguntas directamente a su chat o al mío, Marcela López, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, a quien ustedes están esperando escuchar, al profesor Juan Carlos Cabrol. Bueno, muchas gracias, Marcela, a todos de la Universidad de Chile. Un placer de poder compartir con todos con todos los alumnos que están hoy día presentes un tema que es muy significativo, muy importante para la empresa en general. Voy a compartir la pantalla para... Chico. A ver, compartir. Ay, no sé. Ahí se ve la No, imagen. profesor. ¿No? A ver. Compartir aplicación. Ahora sí. Sí, ahora está comenzando a compartir contenido. Le aviso una vez que ya nos aparece. Por favor, la puede colocar en pantalla completa, por favor. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar con el tema que es muy relevante, como les comentaba, que es la contabilidad, los impuestos, la autoría en la empresa. Aquí hay, en mi caso, tengo mucha experiencia con respecto a estos temas. Más de 30 años trabajé en Deloitte como socio de autoría, la cual me tocó participar en trabajo tanto de financiero y de autoría externa de muchas compañías y mucha industria en general, industria financiera, industria de consumo masivo, sector público también. Así que hay bastante experiencia y espero que pueda resolver todas las dudas que ustedes tienen a través de este seminario. Como comentábamos, ¿cierto? Lo primero que me gustaría un poco analizar y conversar con ustedes es la relación que hay entre la contabilidad y la auditoría. A veces se confunde en el contexto que la contabilidad tiene que ver principalmente con la responsabilidad más interna de la empresa y la auditoría, que después un poco más adelante a conocer que hay distintos tipos de auditoría. Obviamente lo vamos a enfocar principalmente en la contabilidad financiera, en la auditoría financiera. Sin embargo, existe una confusión en cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. O sea, lo primero que quiero comentar es que obviamente la auditoría, ¿cierto?, y la contabilidad hay una relación estrecha, porque son de naturaleza muy distinta. La contabilidad, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal? Es reunir, clasificar, resumir, siempre comunicar datos financieros. La contabilidad siempre es post, o sea, nosotros vamos efectuando los aspectos contables o la contabilidad, ¿cierto?, a la medida que van sucediendo los hechos económicos y que afectan obviamente a la compañía. Entonces, un tema importante que la tarea de la contabilidad siempre es reducir.
en gran cantidad la información detallada, ¿cierto? Y llevarla a un lenguaje que sea manejable y comprensible. Es por eso que ya, como a lo mejor todos ustedes saben, ya hace del año 2008, 2009, en nuestro país aplicamos la contabilidad financiera desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera NIF, o en inglés IFRS. Aquí en nuestro país nos gusta utilizar algunas nomenclaturas en inglés, pero en definitiva IFRS o NIF o NIC todos son sinónimos, y lo importante es que el principio de contabilidad hoy día en el mundo es la IFRS, solamente Estados Unidos es la que hoy día tiene un principio contable propio, pero el resto del mundo, todo América, ¿no es cierto?, Asia, Europa, y Europa principalmente comenzó con esto, tenemos un lenguaje común. Y eso también fue un cambio radical en nuestro comportamiento y en nuestro país, debido a que Chile, nuestro principio contable estaba basado precisamente en el costo. O sea, habían, por ejemplo, boletines técnicos que prohibían tasar activos. O sea, el valor justo no existía como un principio de contabilidad. Por lo tanto, también hacía que, en definitiva, los estados financieros no reflejaran el hecho económico y el valor real de la compañía. Hoy día con IFRS, por supuesto que hay un acercamiento mucho más al valor justo, al valor real de las compañías. El costo no se elimina. O sea, en los terrenos, por ejemplo, en los bienes raíces, uno puede mantener el costo con principio de contabilidad. Lo tiene que obviamente fundamentar. Es bien difícil que un terreno, sobre todo aquí en este país, que la plusvalía ha aumentado de forma significativa e importante y la inflación también, se mantenga bienes raíces al costo, porque obviamente si hay mucha diferencia entre el valor justo también, es mucho más recomendable tasar esos activos. Sin embargo, obviamente, también un tema práctico, no, hay un costo por medio, el costo, reflejar al costo los activos no está prohibido. IFRS, también ustedes saben que está basado en principios, no está basado en normas. O sea, el principio se refiere justamente a este concepto de que tanto el costo como el valor justo pueden ser aceptados como principio de contabilidad en la medida que la misma empresa justifique su aplicación. Con respecto a la autoría, ¿cierto? Que ya estamos en la relación, la autoría también evalúa hechos y condiciones de negocio, pero obviamente no tiene como tarea, ¿no es cierto?, medirlos contablemente. O sea, la auditoría es la revisión de los hechos económicos y de los asientos contables, de las contabilizaciones efectuadas, que estén de acuerdo a esta normativa de IFRS que hemos hablado hasta ahora, y que por supuesto sean correctas. La auditoría, por ejemplo, es más analítica, ¿no es cierto? Es crítica, es investigativa, o sea, centra en definitiva la atención en las bases contables y las aseveraciones contables, generan las mediciones. Por ejemplo, o sea, el ejemplo que yo acabo de dar, ¿cierto?, hace unos minutos sobre valor justo, es un principio de contabilidad que la autoría lo tiene que revisar y concluir si que realmente ese valor justo es un principio de contabilidad aceptable y efectivo para la compañía. El valor justo, como el nombre lo dice, ¿cierto?, no es tasación. El valor justo no es valor de venta. El valor justo es, como justamente el nombre está establecido, es una convención o es un acuerdo en que llega un comprador y un vendedor en condiciones de mercado estables. Por lo tanto, existen, y hay una IFRS que se emitió hace unos años atrás, la IFRS 13, en donde se establece justamente qué significa valor justo. Y hay tres niveles, o sea, con mercado mucho más activo, mercado no tan activo y mercado que no es activo. Obviamente, tasaciones, valores de acciones en la bolsa, son mercados mucho más activos, que es más sencillo a lo mejor calcular un valor justo. Sin embargo, otro tipo de activos que no son comunes, me refiero a fondos de inversión privados, alguna empresa tecnológica que no tiene un mercado activo, por supuesto que el valor justo pasa a ser algo mucho más complejo, y hay otros métodos de registrarlo a través del método de la venta, el método del mercado, flujos descontados de acuerdo al presupuesto de venta y gasto que tenga la compañía. O sea, formas de valorizar valores justos
hay mucho en la norma IFRS, lo importante es que se aplique a la industria y al activo en forma correcta. Por lo tanto, la auditoría, ¿cierto?, es importante desde el punto de vista que el auditor concluya que existen los elementos fehacientes para poder cumplir con una norma de IFRS y que se respalde con datos, ¿cierto? Se respalde también con reporte, con estado financiero, datos, por ejemplo, justamente el caso de lo que hablaba, ¿cierto?, de cómo está basado, cómo se calculó ese valor justo en particular. Existe otra norma, la NIC 36, por ejemplo, que habla, que también es nueva desde el punto de vista que antes no teníamos en otro principio contable chileno, que es el concepto del deterioro. El cálculo, ¿cierto?, del deterioro. Un activo, por ejemplo, cualquiera que sea, un mueble útil, por ejemplo, una máquina, que se está depreciando de una vida útil establecida y razonable, pero si no se está utilizando, si no genera flujo de caja, ¿no es cierto?, no genera ingresos, se habla que ahí hay un deterioro que es sumable a una depreciación que tenía contabilizada ese activo. Entonces, ese cálculo de los deterioros también es un cálculo más financiero y que hay que demostrar de que realmente ese activo está generando flujo o no. Por lo tanto, también la auditoría tiene como concepto fundamental la aplicación y la revisión de esos datos que sean razonables, porque está basado en expectativas. O sea, cualquier flujo descontado, ¿cierto?, que tomemos el presupuesto como base, el presupuesto de venta me refiero, ingresos son ingresos futuros. Yo no sé si la compañía va a vender y va a generar ese ingreso que me está presentando en un flujo descontado, en un flujo de ingresos. Por lo tanto, muchas estimaciones. Antes nosotros teníamos estimaciones, la vida útil de esas estimaciones, las provisiones en general también se basan en estimaciones, pero hoy día con IFRS se incorporan estos conceptos como les nombraba, valores justos, los test de deterioro, cálculos actuariales, por ejemplo, cuando son pasivos de muy largo plazo, etc. Están basados 100% de estimaciones y el auditor tiene que ser capaz de concluir que sea cálculo y razonable. Por lo tanto, si esto lo llevamos a un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de cuáles serían las diferencias que se generan entre la contabilidad y la auditoría y las similitudes. Diferencias, por ejemplo, que, como comentaba, la auditoría comprueba el proceso de la contabilidad. O sea, la contabilidad va primero, entonces se contabiliza, pero el auditor tiene que, y la auditoría tiene que validar, tiene que concluir que es razonable, si esta se realiza realmente de acuerdo a normas contables. La contabilidad, por ejemplo, es un proceso diario. Por algo existen los asientos diarios. Si lo llevamos a la contabilidad básica, ¿cuáles son los 3 elementos o libros básicos de la contabilidad? Parte con el asiento diario, que es en forma diaria, como el nombre lo dice. Después sigue el libro mayor, que por lo general se hace en forma mensual. Hoy día, con los sistemas que tenemos informáticos, uno puede sacar un libro mayor también en forma diaria. Y segundo y tercero, ¿no es cierto?, sería el libro de balance, el balance, que también hoy día se puede generar en forma diaria. Pero en lo concreto son esos 3 pasos: libro diario, libro mayor y balance general. La contabilidad se debe efectuar. En cambio, la auditoría, ¿no es cierto?, se hace por periodo definido. Vamos a revisar un mes en particular, vamos a revisar un trimestre en particular o vamos a revisar un año completo. Empresas que están, por ejemplo, cotizan en bolsa o que están inscritas en la CMF, hoy día existen revisiones semestrales, revisión intermedia que se llama 30 de junio y revisión anual de auditoría financiera. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, las revisiones son trimestrales. Se emiten, acá en Chile es obligación emitir estado financiero al regulador trimestralmente, pero la auditoría es semestral y anual. Por lo tanto, es un periodo, es distinto. La contabilidad es compilada, ¿cierto?, por los trabajadores de una compañía, por los colaboradores. Mientras que una auditoría siempre se realiza o la debe realizar una firma independiente. O sea, la idea es que no haya un vínculo familiar ni financiero con la empresa que se está auditando, porque obviamente el cumplimiento básico de la auditoría tiene que ver con la independencia, que sea una fuente independiente, que exista en definitiva, no haya un vínculo, ¿cierto?, y que no haya conflicto de intereses entre el que está auditando y la empresa que está siendo sujeta a una auditoría. En similitudes, por ejemplo, obviamente que se requiere un conocimiento profundo de los procedimientos y normas de contabilidad e impuestos, en que se realiza por los profesionales de contabilidad.
Como ya he mencionado, las normas IFRS van cambiando de forma periódica. Hoy día, en los últimos años, se han emitido 10, 15 normas muy significativas. En los últimos años, arrendamiento, por ejemplo, fue una norma, la IFRS 16, que se emitió y generó grandes cambios en la contabilidad. En cuanto a arrendamiento, me refiero, el gran cambio que hubo es que ya no existe el concepto de leasing operativo y financiero. El operativo no se contabilizaba, el financiero sí. Hoy día no existe esa modalidad, todo es arrendamiento. Si hay un activo por medio y hay un control, se debe contabilizar un derecho, un activo contra una obligación. Y generó obviamente grandes cambios en muchas compañías de este país. Por lo tanto, las normas que se han emitido en los últimos años tienen que ver con deterioro, valores justos, ingresos, la IFRS 15. Por lo tanto, hoy día nosotros en nuestro principio de contabilidad chileno estábamos acostumbrados a que se metiera un boletín técnico y estaban 10, 15 años vigentes. En cambio, hoy día se han emitido en los últimos 3, 4 años, como les comentaba, muchas normas que han cambiado bastante el proceso contable. Por tanto, se necesita un conocimiento muy acabado con respecto a esto. También, obviamente, el proceso tiene objeto garantizar, ¿cierto? Que los registros en la contabilidad sean exactos, ¿cierto? Que exista la reportabilidad, que sea oportuna, que sea continua. No sacamos nada con tener una contabilidad que esté 3, 4 meses, ¿cierto? Atrasada, o que se haga mensual, pero los ajustes contables, impuestos diferidos, me refiero a las provisiones, los deterioros, los valores justos, no se contabiliza hasta al cierre del año. Eso obviamente no es un buen ambiente de contabilidad y de autoría en una compañía. Ya lo mencioné, conocimiento muy específico, ¿no es cierto?, el auditor lo debe tener de las normas contables y también normas de autoría. O sea, todas ellas son normas internacionales en que deben ser aplicables en concepto de autoría. Ahora, no solo la parte autoría, sino que también los estados financieros contemplan todo, contemplan cumplimiento, leyes, normas, regulaciones, sobre todo si son compañías que están regidas por la CMF o una empresa que tenga alguna regulación específica, CERNAC, medio refiero, o todas, por ejemplo, Servicio de Impuesto Interno, o sea, todo eso, porque todo eso llega a los estados financieros. Que estén mal cotizados los impuestos, por ejemplo, la contabilidad también es un problema importante que debe ser revisado por los auditores. Y, por supuesto, y conocer, el conocimiento es muy importante del negocio. No es factible, no es aceptable que un auditor, ¿no es cierto?, no conozca el negocio, en la industria que está inserto, ¿cierto? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su servicio? ¿Cuáles son sus clientes principales, proveedores? ¿Cómo se financia? ¿Cierto? ¿En qué industria está especializada? ¿Qué regulaciones tiene? Medioambientales, regulación de industria específica. Por supuesto que eso también asume que los riesgos y los controles deben estar siempre latentes para que el auditor los pueda revisar. Tipo de autoría, 4, en resumen, son las principales. La primera de ellas es la que quizás no aboca más este seminario, que tiene que ver con el examen, ¿cierto? La autoridad financiera, que es tener al final un nivel razonable de seguridad de que los estados financieros están ajustados de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, a IFRS. Dentro, por ejemplo, del programa de alta administración que la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, va a impartir y que obviamente yo en particular voy a ser profesor de ese programa y lo invito a participar en él, que está basado principalmente en los conceptos que estamos hablando, contabilidad y autoría y impuesto también. Uno de los temas fundamentales va a ser el explicar en forma práctica, con ejemplos, con la historia, cuáles han sido los principales problemas que han surgido, en definitiva, en no cumplimiento de IFRS, el no cumplimiento del aspecto normativo, el no tener que vamos más adelante cuando hablemos de la autoría, el no tener un buen ambiente de control, el no tener un sistema de gobierno corporativo que genere un ambiente de control en forma significativa. Obviamente la autoridad financiera es una de las, lejos, la más importante, es regulada también, ¿cierto? Es una de las más antiguas, que tiene más experiencia, y sobre todo con la incorporación de la norma de contabilidad internacional, generó un cambio rotundo en la forma de auditar.
También, pero existen otras, ¿cierto? También auditorías un poquito más concretas, de cumplimiento principalmente, y aquí me refiero a, son de cumplimientos legales, regulatorios, ¿cierto? Poco ya lo nombré, la CMF en particular, sea una empresa regulada o específica, por el CERNAC también se hacen auditorías específicas de cumplimiento, la ley de fraude, del delito, cohecho, la 20.393, Sarbanes-Oxley, en el caso de empresas que coticen en alguna bolsa en Estados Unidos, entre otras. Autoría operacional también es muy común, es básicamente, ¿cierto?, hacer un trabajo y hacer una revisión de la unidad de negocio en general de una empresa, tanto puede ser privada como gubernamental, y aquí el principal objetivo es medir la eficacia y la eficiencia, ¿cierto?, de las operaciones. Que son dos palabras que son muy comunes en la empresa que generan. Una empresa puede ser muy eficaz en producir un producto, un servicio, pero la eficiencia puede ser muy negativa. Por lo tanto, se debe revisar, y aquí siempre yo hablo del triángulo de la autoridad operacional. Cuando hablo de triángulo me refiero a las personas, a la tecnología y a los procesos, que son las tres entes, ¿no es cierto?, que generan una buena operación de la compañía, y en base a eso uno revisa que puede ser que a lo mejor la empresa tenga mucha tecnología, la más avanzada, aplique, ¿no es cierto?, un ERP de última generación, pero quizás las personas no son las correctas, o ahí hay una ineficiencia. O quizá a lo mejor en los procesos también, ¿no es cierto?, no sean eficientes. Existe una duplicidad de operaciones, existen riesgos, ¿no es cierto?, de no utilización de controles básicos. Bueno, todo eso se mide en una auditoría operacional. Personas, procesos y tecnología, como le hablaba. Y la última que me gusta mucho, que quizá un poco más nueva, pero también muy, muy importante, que la auditoría forense. Aquí el objetivo es investigar posible y prevenir posibles fraudes o actos ilegales. Aquí nomás, o sea, la experiencia ha dado que muchas empresas contratan esta auditoría cuando existe un fraude en la compañía, pero eso es tarde, eso es llegar después. Ya hicieron el fraude, ya hicieron el robo. Entonces, la idea siempre, uno sugiere que estas auditorías se hagan para efectos de prevenir posibles fraudes. Entonces, puede ser de lo más básico, de lo más financiero, por ejemplo, hacer auditoría a los libros diarios, ¿cierto? Revisar los libros diarios, no 100%, sino que tomar una muestra, por ejemplo, avanzada, a cientos diarios que se hagan un día festivo, no sé, fin de mes, o que no estén actualizados, o montos que no son razonables, o repeticiones de montos, ¿cierto?, en asientos. O sea, hay una serie de revisiones básicas que tienen que ver justamente para revisar y concluir si que la empresa tiene algún fraude. Eso es más la parte contable, pero también los forenses tienen que ver con la tecnología, ¿cierto? Revisar realmente los sistemas, si están acorde al proceso contable, lógico de una compañía, revisar contratos con proveedores, por ejemplo, ¿cierto?, con terceros, ¿cierto?, que realmente sean servicios que se estén prestando en forma correcta, revisar los correos electrónicos. O sea, bueno, ya eso obviamente hay un trabajo mucho más, le llamamos forense, pero que es súper asequible, y desde lo básico del posible fraude hasta también actos ya más ilegales. Prevenciones es muy importante, o sea, siempre como sugerencia, como lo dije hace un rato, hacer auditoría preventiva con respecto a fraude siempre van a ser bienvenidas en cualquier compañía. Pasando ya al control interno, que es muy importante en esta presentación, ¿cierto? Que hay un modelo que me gusta bastante y lo he aplicado bastante en la realidad, y es el que se llama modelo 3 líneas de defensa. En general, hablamos de defensa porque siempre estamos pensando, ¿cierto? El auditor es escepticista, es algo lógico, natural, que siempre uno tiene que estar defendiendo la compañía, la empresa. Y estas tres líneas de defensa uno lo puede dividir en una primera línea, que es la más común, en la que en general es la empresa la que efectúa los procesos, que es la gerencia operacional y el control interno.
en todo hay operaciones, no solamente en la parte, no pensemos solamente en la parte productiva, sino que me refiero al, por ejemplo, el área de financiera, tiene a su vez, ¿no es cierto?, un concepto de que tiene que haber una defensa. Los reportes, por ejemplo, se hacen en forma habitual, se hacen en forma correcta, se hacen en forma oportuna. Bueno, eso es control interno en la parte financiera. En recursos humanos, existe también un buen control interno, me refiero, se recluta a las personas correctamente, se evalúa a los colaboradores en forma permanente, hay evaluaciones tipo 360 para ver, ¿no es cierto?, el ambiente laboral. Bueno, son ejemplos que en definitiva cuando hablamos de la operación, no solamente pensemos en una empresa productiva que está vendiendo un producto y cómo lo produce y si hay eficiencia y eficacia, sino que también en toda la otra área que son parte importante de cualquier compañía. Esa es la primera defensa que yo diría la principal, ¿no es cierto?, es la que siempre ha estado, o sea, siempre el control interno tiene que estar en estas compañías. Pero la segunda línea de defensa y la tercera son muy importantes. La segunda línea de defensa, hablamos de una gerencia de riesgo. Idealmente que exista una gerencia independiente a todas estas gerencias normales, tradicionales que yo nombré anteriormente, que tengan que ver en definitiva con el objetivo, ¿cierto?, de generar un mapa de riesgo. ¿Cuáles son los principales riesgos de la compañía? Me refiero en qué mundo de industria está inserto, qué regulación posee, ¿cierto?, qué riesgos operacionales, qué riesgo financiero, qué riesgo de mercado tiene esa compañía, generar este mapa de riesgo y efectuar un proceso de cumplimiento. Y ahí está, ¿cierto?, que están todos ligados, por eso que hay una flechita, ¿cierto?, que engloba transversalmente las tres líneas, que es la autoridad interna, que es la tercera línea de defensa, que esta autoridad interna, como el nombre lo dice, ¿cierto?, son personal, trabajadores internos que también se puede obviamente hacer una empresa externa, pero la idea es que el auditor interno, ¿cierto?, tenga, más que la persona o más que cómo se contrate, tenga una relación siempre con las otras dos líneas correspondientes. Estas líneas no pueden trabajar en forma independiente. Disculpe. No pueden ser silos, ¿cierto?, sino que deben obviamente trabajar en compañía. Y la autoridad interna, unas funciones son muchas, pero un objetivo principal es revisar que en definitiva el control interno de la primera línea, ¿cierto?, en la gerencia del cumplimiento de riesgo de la segunda línea de defensa, bueno, se estén obviamente cumpliendo en forma oportuna. Vamos a ver después el sistema acoso, que un poco engloba todo esto y cómo se pueda implementar un buen sistema de control interno, y autoridad interna es la responsable de aquello. Y existen los que están en verde, ¿cierto?, una autoridad externa, dependiendo de la compañía si lo tiene o no, no hay una obligación, obviamente las empresas reguladas sí lo tienen, y la autoridad de supervisión. Pero no solamente piensen en un regulador como la CMF, sino que también CERNAC, como decía, si la empresa está en una industria específica, bueno, tiene que tener cumplimiento y que deben ser abordados. Si ustedes ven acá, por ejemplo, la relación, aquí una cosa más importante, es del directorio y del comité de autoría. O sea, recomendación, toda empresa debiese tener un comité de autoría. Y cuando hablo de comité de autoría me refiero que esté basado en el directorio que toma las decisiones, de que el control interno le compete al directorio y a los dueños de la compañía en 100%, y que exista, por ejemplo, un buen gobierno corporativo en donde haya, en definitiva, directorio independiente o asesores, ¿cierto?, financieros que tengan, y eso puede ser que está muy ligado también al auditor externo. Y es el directorio, si ustedes ven, el directorio y el comité de autoría deberían ser los responsables de la tercera línea solamente, no responsables de la otra línea, porque la otra línea, por supuesto que debe ser el gerente general, la gerencia senior, que debe tener obviamente la responsabilidad de las tres líneas. Y el directorio, ¿cierto?, porque para el concepto de, sobre todo el comité de autoría independiente, tener como concepto final la responsabilidad de la tercera línea, que es muy de defensa, es muy importante, que el autor interno al final dependa de un directorio, no dependa del, mejor para efectos financieros, ¿cierto?, del sueldo, regulación, etcétera, contratos, dependa de la gerencia general, pero la reportabilidad debe ser indirectamente al directorio. Bueno, siguiendo la presentación, lo siguiente tiene que ver con el modelo acoso, que este modelo en realidad tiene muchos años,
se han hecho modificaciones en el tiempo, la principal fue el 2013, pero se hicieron el 2017, 2019, algunas modificaciones, pero este es el modelo, bueno, es una sigla que está en inglés, pero es un comité sponsor que está organizado por una comisión. Y esto se estableció principalmente después del caso Enron. El caso Enron, no sé si todos lo han escuchado, que fue ya hace 20 años atrás. Fue, yo diría, el fraude contable más significativo de la historia de los estados financieros de una compañía. Y se estableció, este modelo ya existía, y se estableció como una forma de revisar sobre todo las empresas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos, pero también se aplicó y se aplica hoy día a la empresa en este país. Más regulada, pero esto se puede aplicar en cualquier empresa. Y aquí lo principal de esto es que esto es como un cubo, ¿cierto? Que está principalmente es un objetivo y que refuerza el control interno y lo hace, por eso como un cubo, porque lo hace paquetizado. A veces uno dice que control interno es una palabra muy amplia. Entonces, ¿cómo esto lo llevo a algo más práctico? Entonces, este modelo, si ustedes ven acá, tiene 3 categorías importantes. En la parte de arriba, la parte amarilla y o naranja, que son los objetivos, ¿cierto? Que es la operación de la compañía, la reportabilidad y el cumplimiento. O sea, esos son los 3 objetivos de cualquier control interno. Una empresa debe tener, ¿cierto?, como objetivos principales, y esto está en manos de esta línea de defensa que hablábamos en el slide anterior, sobre todo en la gerencia de riesgo, ¿cierto? Generar el mapa de riesgo, cuáles son los objetivos tanto operativos, tanto de reportabilidad como de cumplimiento. Y los componentes son 5, ¿cierto? El primero tiene que ver con si lo vamos de arriba hacia abajo, el naranja, y el primero, ¿cierto?, es el ambiente de control. El ambiente de control también es una palabra muy amplia. Cualquier empresa debe tener un buen ambiente de control. Y el ambiente de control lo vamos a ir viendo, en definitiva, el cumplimiento de ello a través de los siguientes componentes de cosas. O sea, el siguiente tiene que ver con la evaluación de riesgo, ¿cierto? Yo hablaba de girar, lo más práctico de esto es girar un mapa de riesgo, ¿cierto? Y aquí lo que se aplica generalmente para efectos prácticos es como una especie de semáforo, o sea, generar, por ejemplo, riesgos rojo, después estos riesgos de tipo amarillo y verde. Eso se hace mucho en la práctica. Y aquí va a depender de la industria. O sea, si está hablando de una clínica, ¿no es cierto? A lo mejor, por supuesto que el riesgo de reputación, de que se genera algún problema grave con un paciente, va a ser un riesgo rojo importante, significativo, en ese mapa de riesgo. En una empresa productiva, ¿no es cierto?, algún accidente laboral, ¿no es cierto?, que provoque algún daño importante, o el efecto de que alguna máquina, ¿no es cierto?, tenga un deterioro significativo, ¿no es cierto?, puede ser riesgo de tipo rojo. Por eso la industria, obviamente, va a depender mucho de esto. Y lo siguiente tiene que ver con, bueno, cómo nosotros mitigamos los riesgos. Los riesgos son riesgos, como el nombre lo dice, es imposible que sean cero, ¿cierto? No se puede eliminar. Siempre estamos sujetos a riesgos de eficiencia, eficacia, de cumplimiento, ¿cierto? Con laborales, de todo tipo en cualquier empresa. Pero lo importante es que existan actividades de control, que el tercer componente de gozo, y esa actividad de control justamente tiene la forma y tiene el objetivo de ir mitigando estos riesgos, y que sean obviamente de forma oportuna, que sean en forma periódica, y eso también está abocado al cuarto y quinto componente de gozo. El cuarto tiene que ver con la información y la comunicación. O sea, cuando uno hace revisiones de control, si no se informa, si no se comunica, ¿cierto? Y aquí hablamos del directorio, ¿cierto?, el comité de auditoría. Hay que informarlo a la alta administración. Y eso va en sintonía con el quinto modelo, con el quinto componente, perdón, que son las actividades de monitoreo, o sea, el seguimiento, ¿cierto? El revisar el monitoreo posterior. O sea, como no va con levantar situaciones, si no hay un plan de acción, no hay quién es responsable de poder cumplir con la mitigación de ese riesgo. Por lo tanto, todo esto está ligado, y cualquier sistema de control interno asociado a estos 5 componentes siempre va a ser muy eficiente en una empresa. Si esto lo lleva un poquito más, ¿no es cierto?, al componente, al objetivo principal, siempre hay la operación, el cumplimiento, siempre uno
a veces se mantiene sin variaciones, quizá la compañía, cuando hay cambio importante, si la empresa, me refiero, se compra otra compañía o genera un nuevo producto, un nuevo servicio, contrata, ¿no es cierto?, una fuerza de venta importante, va a crecer de forma inorgánica, o se inscribe en la CMF, o tiene, ¿no es cierto?, algún otro reporte. Bueno, obviamente este plan, este mapa de riesgo que hemos hablado, tiene que ir cambiando. Pero siempre pensando en otro objetivo, como nombrado, ¿cierto? Lo operativo, la reportabilidad y el cumplimiento. Por ejemplo, objetivos operacionales, ¿cierto? Como hemos hablado hasta ahora, la eficiencia, la efectividad son relevantes en un buen ambiente de control interno. El rendimiento financiero y operacional, ¿cierto? La protección de los datos, la protección de los activos en general, que es un componente básico también del control interno. También, si eso lo llamo a los estados financieros, ¿cierto? No registrar en forma adecuada los test de deterioro y contabilizar en forma oportuna cualquier deterioro de un activo, eso es, no estamos protegiendo el activo. Y por lo tanto, ahí no estamos cumpliendo con el primer objetivo de COSO, que es la parte operacional. Lo siguiente es la información, la reportabilidad. O sea, obviamente, una empresa que no tenga información financiera adecuada, oportuna, ¿cierto?, también genera problemas de confiabilidad. La confiabilidad, la oportunidad, la transparencia, ¿cierto? Y no solamente pensemos en los reguladores, sino que pensemos en algún inversionista que quiera, ¿cierto?, acercarse a nuestra compañía. Pensemos en algún ente financiero, ¿cierto?, que quiera financiar la compañía. Algún cliente, ¿cierto?, que quiera también, o algún proveedor. O sea, todos los entes, los terceros, ¿cierto?, si hay una información oportuna, contable me refiero a información, oportuna y eficaz, y que obviamente probada y auditada, que la generación, obviamente las relaciones que existen en la contabilidad y auditoría, va a provocar obviamente una confianza mayor y por supuesto que la empresa va a tener un mejor ambiente de control, que es el primer, como hemos dicho hasta ahora, el primer componente de COSO. Y el cumplimiento, obviamente el cumplimiento, leyes, ¿no es cierto?, regulaciones, pero también pensemos en impuestos, servicios de impuesto interno básico hoy día con tanto cambio que se viene con respecto a reformas tributarias, regulaciones en general, ¿no es cierto?, regulaciones laborales, por ejemplo. Por supuesto, cuando hablamos de cumplimiento, no solamente pensemos en una empresa, insisto, regulada por la CMF, sino que cualquier empresa siempre va a tener que cumplir conceptos básicos como los que acabo de señalar. Por lo tanto, la área de foco más importante, ¿no es cierto?, en COSO, si lo podemos resumir en 4, son las más significativas y cualquier empresa debería tener, ¿no es cierto?, como objetivo este enfoque y este foco. Primero, la mejora en la evaluación de riesgo, ¿cierto? Como decía al principio, hace un rato, ¿cierto?, el marco y generar un mapa de riesgo, ¿no es cierto?, tiene que ser en forma habitual. O sea, no hacer un plan generar un mapa de riesgo, generar un plan de auditoría y olvidarme, ¿cierto?, por 2 o 3 años. No, esto tiene que ser, quizás exagerado hacerlo mensual, pero trimestral, semestral a lo más. Y semestral incluso yo encuentro que un poquito mucho, debe ser trimestral a lo más, trimestralmente, revisar ese mapa de riesgo y revisar ese plan de auditoría y ir modificando la medida que la empresa, ¿no es cierto?, va generando algún otro nuevo riesgo. O también riesgos que a lo mejor lo habíamos levantado como importante y en el paso del tiempo han bajado a nivel. Por eso es que este sistema de semáforo de rojo, amarillo y verde es muy usado y uno va, ¿cierto?, va cambiando el nivel de riesgo en la medida que la empresa va generando nueva operación. Este nivel de costo está basado principalmente en 17 principios, ¿cierto?, que básicamente son 17 que están repartidos en cada uno de los 5 niveles, con una forma de hacer cómo hacerlo práctico, y que se ha generado obviamente en el transcurso del tiempo, y como les decía, esto va variando, porque obviamente el monocoso tiene muchos años, pero esa variación no cambia los 5, perdón, componentes que son los clásicos que tenemos siempre en esta revisión. La tecnología, ¿cierto? La tecnología, por supuesto, ¿cierto?, que es
sobre todo entidades que tengan múltiples líneas de negocio. Muchas empresas no tienen a lo mejor un RP total, globalizado, ¿cierto? Que esté interconectado con toda la área de la empresa, pero por lo general tienen módulos separados, me refiero al financiero contable, remuneraciones, en la parte de venta, ¿cierto? Etcétera. Y lo importante ahí, más que tener un sistema, obviamente un sistema integrado es siempre lo recomendable, pero también hay un tema de costo importante. Aquí lo significativo, lo más importante es que existan controles y que exista obviamente un ambiente y una revisión periódica, ¿cierto?, de los sistemas que están obviamente, que generan la información que después llega a los estados financieros. El riesgo de fraude, ya un poco lo hemos conversado, debe ser una prioridad de cualquier directorio, de cualquier dueño de compañía, de cualquier gerencia de una compañía, que siempre tiene que haber, obviamente, revisiones, evaluaciones de riesgo en forma preventiva, ¿cierto? Como decía, a veces cometemos el error de la empresa cuando sucede un fraude, ahí se contrata alguna revisión. No, aquí hay que siempre tener controles periódicos, ¿cierto? Para evitar fraude. Nunca se puede eliminar un fraude, porque el fraude está basado en las personas, ¿cierto? Aquí una máquina no va a ser un fraude, sino que eh, quien comete el fraude en general siempre son las personas. Pero eso tiene que haber, obviamente, un objetivo principal del directorio, del comité de auditoría con respecto a esto. Y otro también concepto que es importante, a lo mejor no todas las empresas lo tienen, pero cuando hay proveedor externo, servicios tercerizados, ¿cierto? La OSP, bueno, está en inglés, pero en el fondo es el concepto que está atrás, por ejemplo, en lo práctico, cuando la regulación, la contabilidad, la tecnología, ¿cierto?, algún proceso lo lleva alguna empresa externa, también es un concepto que es un foco importante, porque, claro, yo puedo delegar, ¿no es cierto?, procesos, pero lo que no puedo delegar es la responsabilidad. Independientemente que esto esté en tercero, ¿cierto? Cualquier proceso contable o financiero, como decía, recursos humanos, cualquiera, operacional de proceso, la responsabilidad obviamente no se puede delegar, por lo tanto también debo tener controles, ¿cierto? Y es un área de foco significativa. Hay muchas empresas hoy día que tienen bastantes operaciones importantes externalizadas y los controles tienen que estar obviamente en el día a día. Por lo tanto, beneficio esperado del modelo global de COSO son variados, mucho, ¿cierto? Si usted ve en el infográfico, una parte importante, ¿no es cierto?, que esto debe estar, es un concepto o es un enfoque de top-down, que se llama, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, en donde la gerencia más especializada, o sea, más senior, gerencia general, y la junta directiva, el directorio, el comité de auditoría deben ser los principales en tener como concepto y como cultura generar un buen ambiente de control. Y eso también genera, cuando existe un buen ambiente de control y existe un modelo que se implemente como este, bueno, las partes externas existe más claridad. Inversionistas, sectores reguladores, auditores externos, proveedores en general, ¿cierto? Obviamente hay una confianza, como lo dice acá, porque hay un desempeño, ¿cierto?, real y fehaciente de que la información es mucho más ágil, ¿cierto?, para otro usuario, y por tanto el ambiente general del ambiente del control interno va a ser mucho más eficaz. Por lo tanto, esto está en sintonía, ¿no es cierto?, con una mejora permanente del gobierno corporativo. Gobierno corporativo me refiero, ¿cierto?, a tener un componente, una unión entre la alta administración y las áreas funcionales, que existan estos directores, asesores independientes a la propiedad, ¿cierto?, que existan auditorías internas, externas, ¿cierto?, que generen un modelo más de confianza. Y pueden salir muchas recomendaciones. Lo importante es que esas recomendaciones, como lo menciona el quinto componente de COSO, existe un monitoreo permanente y un seguimiento y se vaya obviamente mejorando las sugerencias y mejora al control interno. Obviamente esto se expande mucho más allá de los reportes financieros. A veces pensamos que con la autoría externa, ¿cierto?, se hace un estado financiero y está de acuerdo con IFRS razonablemente, pero esto es mucho más allá que eso. Esto va
hacia las partes externas, como le dice acá el gráfico, a otro usuario, que haya confianza, ¿cierto? Que realmente una claridad, una agilidad para hacer los negocios, que mejore la calidad de la evaluación de riesgo, ¿cierto? Que esto debe ser el mejoramiento continuo, es un objetivo importante de control interno. Siempre uno debe esperar que este año, ¿cierto? En cuanto a control interno, estemos mejor que el año anterior. Y siempre hay un aumento en la confianza y en el desempeño del ambiente de control. Por supuesto que fortalece esto los esfuerzos antifraude, por eso que aquí es importante, ¿no es cierto?, tener también como objetivo revisiones para prevenir fraudes. Adopta, ¿no es cierto?, los controles, obviamente, a la necesidad del negocio. O sea, cada industria, cada negocio en particular, tiene que tener sus controles y sus riesgos específicos. Y por supuesto que esto es de gran aplicabilidad para los modelos de negocio en general. Por último, los factores con respecto al ambiente de control, si los revisamos, ¿cierto?, y los resumimos como un ente importante, tiene que ver con la integridad y valor ético. O sea, aquí no solamente pensemos en lo cuantitativo, o los aspectos duros, ¿cierto? Saber IFRS, saber normas de autoría, saber, no sé, saber, bueno, el sistema acuso, sino también la integridad y los valores éticos son importantes y significativos en cualquier trabajo de ambiente de control. Y esto debe estar inserto, ¿cierto?, en cualquier aplicabilidad de un sistema de control interno como COS. Implementar políticas, ¿cierto?, de negocio apropiada, de conflictos de intereses, estándares éticos, códigos de ética moral, ¿cierto? También los tratos con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, con los inversionistas, con los competidores, con los auditores, ¿cierto? Debe ser en forma íntegra, ¿cierto? Y con valores éticos, que no exista, obviamente, presión para cumplir con metas de desempeño o compensaciones que estén basadas, por ejemplo, en el logro de metas de venta. También, obviamente, es una sugerencia que se debe modificar. Es muy complejo. Lo siguiente tiene que ver con el compromiso también hacia la competencia. O sea, tienen que haber puestos formales, debe ser comunicado. Aquí no pensemos que uno, porque es competidor, la empresa, ¿no es cierto?, tenga un competidor, no va a tener una forma de establecerse. Por algo existe la asociación en general de empresas, de industria, que comparten sus mejores prácticas. En seguros, por ejemplo, en bancos, en empresas de transporte, o sea, empresas específicas, una industria, ¿cierto? Hay asociaciones y el objetivo justamente tiene que ver con eso, con que exista un compromiso de mejores prácticas en la industria específica para que toda la empresa de ese rubro en particular pueda mejorar su ambiente de control. Como ya lo dije dentro de la presentación, el comité de directivo, el comité de auditoría son relevantes, y aquí la independencia, ¿no es cierto?, que exista, obviamente, independencia a los dueños, me refiero, que exista. Ahora, en lo práctico siempre, por lo general, hay directores que son de la propiedad, y eso no se puede eliminar, o sea, pero que exista, ¿no es cierto?, algún director independiente, un asesor, se puede hacer todo que sea independiente, que tenga conocimiento de control interno y financiero, por supuesto que va a ser muy importante para mejoramiento del ambiente de control. La frecuencia, ¿cierto? Que esto, a veces hay malas prácticas que se reúnen, pero no queda establecido, no hay un seguimiento de cuáles fueron los acuerdos, las mejoras, y por supuesto que eso también afecta la suficiencia y que no haya frecuencia en el comité directivo. Una reunión anual, por ejemplo, del comité de autoría, en realidad no es tener un comité de autoría, porque aquí debe haber investigación, hay información delicada, ¿cierto? Hay actos indebidos que deben revisarse en forma oportuna y con tiempos cortos. O sea, después, yo siempre digo, una autoría, cualquiera que sea, si pasa más de un mes, después no sirve, que ya obviamente no es aplicable, no es práctica. O sea, no puede pasar más de 3 meses, por ejemplo, de que sucedió o comprometió algún plan de autoría, alguna autoría en particular de una área, no se emita un reporte y no se haga un seguimiento de ello. Siempre el estilo tiene que ser operativo, hay una filosofía, ¿cierto?, de la administración. Obviamente hay una naturaleza de riesgo por negocio, como decía, pero también es importante la interacción
de la administración, de la alta administración, con la gerencia operativa, ¿no es cierto? Que no exista esta brecha entre la alta administración y los colaboradores en el día a día, que exista una actitud colaborativa de control interno, acciones, ¿no es cierto?, hacia la información financiera, cumplimiento de metas. La estructura organizacional también tiene que ser proporcionar cierto flujo de información correspondiente, deben haber definiciones de responsabilidades, de la gerencia clave, los roles, ¿cierto? Conocimiento y experiencia en ello también ayuda mucho a que el control interno sea adecuado. Asignación de autoridad y responsabilidad, porque ¿cierto? Que exista un número apropiado de trabajadores, ¿cierto? Que existan asignaciones y responsabilidades, que existan descripciones de cargo. A veces existen estas descripciones, manuales, escritos, pero en definitiva los trabajadores no lo conocen, no lo aplican, y por tanto que algo en un papel que en la práctica no se va actualizando. Y aquí obviamente la capacitación de esto, ¿cierto? Tiene que ver, y es un elemento fundamental para el mejoramiento de cualquier valor, ¿cierto? Y control interno, obviamente, de una compañía. Y la práctica y política de recursos humanos, por supuesto, yo un poco lo mencioné, o sea, las políticas y procedimientos con acciones correctivas, ¿cierto? Cuando hay evoluciones, también, bueno, si se evalúa un trabajador y tiene cosas que mejorar, bueno, que eso quede establecido y que exista un compromiso de parte tanto de la administración como del mismo trabajador de mejorar esto, ¿cierto? Y un seguimiento posterior. La retención, ¿cierto? El talento es muy importante en las compañías, saber cuándo es talento, ¿cierto? Los antecedentes también en el concepto de contrataciones. Bueno, cómo se efectúa la contratación, ¿no es cierto? Y que exista un proceso de revisión permanente y de mejoramiento. Eso principalmente, hay mucho más que hablar, o sea, yo aquí traté de resumirlo en menos de una hora, ¿no es cierto? Todo lo que implica es tener en una compañía un buen ambiente de control y, como mencioné hace un rato, el programa de alta administración que con la universidad vamos a impartir en los próximos meses. Justamente la idea tiene que ver vamos a hacer muchos casos prácticos, ¿cierto? Reales, en donde cuáles han sido los efectos de cuando empresas que no han tenido una buena política de ambiente de control, que está obviamente que la contabilidad, los impuestos y la autoría son temas fundamentales. Así que muchas gracias por escucharme y estoy ahora sujeto a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias, profesor. Sí, a mí me llegó una pregunta de Alex Prieto. Dice, profesor, ¿qué es lo que sustenta, según la nueva norma IFRS, el registro de la provisión y cuál es la diferencia con PCGA en su reconocimiento y registro en consideración de lo anterior? ¿Cuál es el impacto de las provisiones al momento de auditar? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, justamente cuando yo hablaba de que en el último año se le han metido muchas normas, hay una norma en la IFRS 9 que justamente tiene que ver con el concepto de, que es más riesgo financiero, pero habla mucho del concepto de las provisiones. Cuando hablamos de provisiones incobrables, me refiero de activos de inversiones y también la existencia, pero más la cuenta por cobrar, yo diría, y también las inversiones. Nuestro principio contable, incluso IFRS antiguo, antes del IFRS 9, que se emitió el 2000, en lo práctico, 2012, 2013. La provisión está basado en lo que se llama pérdida incurrida, es decir, antigüedad. O sea, si una cuenta por cobrar, por ejemplo, estaba vencida 30 días, yo provisionaba un porcentaje, ¿no es cierto?, dependiendo caso a caso. Si la empresa tenía ya problemas más complicados, pasaban 3 meses y no me pagaba, yo aumentaba mi provisión, pero basado en morosidad, o sea, incurrió. Bueno, obviamente en la industria financiera eso es mucho más, porque, ¿no es cierto?, si no me paga una cuota, también el banco iba presionando la medida
de la morosidad, un porcentaje de la antigüedad, pérdida incurrida. Pero el FRC9 incorporó el concepto de pérdida esperada, que ya es mucho más subjetivo. O sea, aquí un poco el concepto es, si un cliente, ¿no es cierto?, por ejemplo, tiene 10 facturas, ¿cierto?, y de 10 facturas, 4 ya están vencidas, ok, yo arte con la política, ¿no es cierto?, antigua de morosidad provisionada de acuerdo a la antigüedad, pero la otra factura, ¿no es cierto?, que todavía no vencen, ¿por qué esperar la fecha de vencimiento para provisionar? Porque ese cliente, ¿no es cierto?, tenía varias facturas, por tanto, si no me paga una, tampoco existe la posibilidad de que me pague la siguiente. Por lo tanto, ese concepto se incorpora en lo que tiene que ver con las provisiones, y es un cambio importante. Todo esto financiero, ¿ah? Porque obviamente, como ustedes saben, en forma tributaria, las provisiones no son aceptadas hasta que se castigue, ¿cierto? Pero el concepto de pérdida esperada tiene que haber un modelo, ¿cierto? Y el modelo es mucho más subjetivo, o sea, no está basado en antigüedad, sino que está basado en definitiva al comportamiento futuro de ese cliente, en qué industria está inserto, en qué regulación está. Por lo tanto, se incorporan, esto también es una estimación. Lo mismo que yo hablaba hace un rato, ¿cierto?, de los test de deterioro, de valores justos, estos conceptos de pérdida esperada es otra estimación nueva que se incorpora, que antes no teníamos, antes era más objetiva, ¿cierto? Morosidad se provisionaba. No me pagaba, pasaba un tiempo, provisionaba. Hoy día no necesariamente, no se pierde el concepto de pérdida incurrida, eso se mantiene, pero se incorpora este concepto de pérdida esperada. No sé si resolví la duda o hay otra ahí. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta. Pedro Rosales. ¿El cumplimiento siempre va orientado a satisfacer requerimientos externos a la organización o también va ligado a las políticas internas? Claro, eso es relevante. Exacto, el ambiente de control es tanto interno como externo, ¿cierto? Obviamente cuando yo hablo de generar un mapa de riesgo, no solamente tengo que considerar los riesgos inherentes de la empresa, esto me refiero de la industria, regulatorio, sino también riesgo interno. Por ejemplo, o sea, un poco lo que mencionaba anteriormente, el personal, ¿no es cierto?, los trabajadores de la compañía, que es un tema interno, también o sea, la empresa debería catalogarlo como un riesgo importante y hacer obviamente las revisiones que correspondan y las mejoras a cómo, ¿cierto?, yo recluto, si capacito en forma adecuada, si hago las evaluaciones correspondientes a mis colaboradores y ejerzo obviamente un concepto de mejoramiento. Por tanto, esto es, por supuesto, que uno siempre considera primero el ambiente externo, que la empresa obviamente, si tiene cumplir regulaciones, es imperativo, es sí o sí, o sea, no tiene cómo seguir viviendo. Si tiene un tema medioambiental, por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, que debe cumplir con condiciones, con regulaciones medioambientales también, ¿no es cierto?, es sí o sí. Si se va a inscribir en la CMF también, ¿no es cierto?, debe cumplir con eso. Pero claramente los riesgos internos también son muy significativos. Recursos humanos es un ejemplo que di, pero la parte operacional, la parte comercial, la reportabilidad, ¿cierto?, que sea adecuada y oportuna, son riesgos más internos que también la empresa lo debe considerar. Muchas gracias. Otra pregunta. Alejandra Jiménez. ¿Qué factores se toman para saber si la observación o si la observación o si el riesgo es significativo o no? Mira, claro, el riesgo certificativo, uno cuando yo hablaba de los semáforos, ¿cierto? Uno lo podría catalogar como riesgo significativo los rojos, riesgo mediano los amarillos y riesgo bajo los verdes. O sea, pensando en un semáforo, ¿cierto? Ahora, los riesgos significativos, ¿cuál es la forma más adecuada? Que también es, bueno, obviamente es parte del programa que vamos a hacer con la universidad, con casos prácticos. ¿Cuál es la forma más práctica de esto? Es hacer una especie de reunión con la alta administración, con los principales gerentes, con el directorio, y hacer una encuesta. O sea, preguntarle, uno parte al revés, uno le pregunta a ellos, obviamente primero de alto nivel.
¿cierto? Con este modelo que hablábamos, el top-down, ¿cierto? De lo más alto hacia lo más bajo. Y uno hace una encuesta en lo práctico y le pregunta, bueno, ¿cuáles son los dolores de cabeza? O sea, si tiene algo práctico para efectuar, ¿cuáles son los dolores de cabeza que usted como director, ¿no es cierto?, dueño de la compañía, o gerente general, o gerente de finanzas, etcétera, tiene en el día a día? Y hay uno, bueno, obviamente hay ejemplos, ¿cierto? Hay un estándar de riesgos. O sea, cuando hablamos de estos riesgos de reputación, riesgo de mercado, riesgo de la competencia, ¿no es cierto? Riesgo de la tecnología que se vuelva obsoleto, riesgos, ¿no es cierto?, más financieros, riesgos operacionales. Son los principales riesgos que en la mayoría de la empresa, cuando uno hace esta encuesta, lo va a encontrar. Pero claramente cuando hablamos de riesgo rojo significativo es que son catastróficos. O sea, que con un evento, ¿cierto?, la empresa puede quebrar. O sea, cuando eso son riesgos significativos. Y riesgos medianos, obviamente, que pueden ser muchos eventos, pero que no me genera un cierre de la compañía, ¿no es cierto?, una pérdida patrimonial significativa, sino que más mediana, y los bajos obviamente no me generan, ¿no es cierto?, efecto al patrimonio importante. Siempre uno piensa en lo cuantitativo, o sea, estos modelos tienen que tener un componente muy importante cuantitativo. Y la forma de cuantificarlo justamente, bueno, si yo, por ejemplo, en una clínica, como decía, se me muere un paciente por negligencia médica, ¿cuál es el efecto de eso? A lo mejor que no me pague la operación es significante, pero el prestigio para esa clínica en particular puede ser de tal magnitud que me genera a lo mejor a un cierre, ¿no es cierto?, de la misma compañía. Entonces, esa es la forma más práctica de ir estableciendo y catalogando los riesgos por impacto y probabilidad, que son las dos bases fundamentales. Gracias. Otra pregunta. Mario Guajardo. Juan Carlos, hola. Según Hola. Mm. las mejores prácticas, ¿cada cuánto tiempo deberíamos revisar los riesgos residuales de los mapas de riesgo una vez aplicadas las 3 líneas de control? De control, de defensa, claro. Mira, o sea, eso también es relativo, o sea, obviamente no hay un estándar, pero como yo decía en mi presentación, que muchas empresas lo revisan una vez al año, que es mucho tiempo. O sea, en un año la empresa puede quebrar, o sea, puede tener estos eventos catastróficos, como decía, de riesgo rojo que pueden generar un cierre de la compañía. Entonces, no debiese ser más de 3 meses. O sea, o sea, por ejemplo, si hay un área de auditoría interna, y aquí puede ser un auditor, o sea, cuando hablo de área no va a depender del tamaño de la compañía, pero puede ser un auditor, ¿no es cierto?, que esté permanentemente revisando el mapa de riesgo y no se capaz de generar un mapa de riesgo si no hacemos, obviamente, evaluaciones de control interno. Por lo tanto, esas evaluaciones tienen que ser no más allá. Yo no veo que una empresa tenga, por ejemplo, auditoría después de 3 meses, ¿cierto? Porque ya, insisto, es tarde. Si vamos a hacer, por ejemplo, una auditoría al área de recursos humanos y revisar, ¿no es cierto?, lo que hablaba un poco los riesgos de mantener el talento, mantener, ¿no es cierto?, el reclutamiento, la capacitación. Y estamos un año, ¿cierto?, haciendo el trabajo y entregamos el reporte después de un año de levantado ese riesgo importante, obviamente es muy tarde. 3 meses, a mi juicio, es razonable. A veces, bueno, también hay problemas internos, puede pasar un poco más de tiempo, pero si queremos tener un ambiente de control adecuado y que sea permanente, es más que 3 meses. Yo no deberíamos, en mucho tiempo para dejar que no se haga, obviamente, y se evalúe y se haga una actualización del mapa de riesgo. Muchas gracias, profesor. Yo acá en mi chat no tengo más preguntas. No sé si a usted le habrá llegado alguna por interno, profesor. Yo tengo una consulta, Marcela, por interno. Entiendo. Por favor, ¿la puedes hacer, Julio? Sí, me consulta un participante si es en el caso para cursar después el programa, hay que tener conocimiento en NIC o en NIF. Si es Disculpa, perdón, o sea, sí, que justo estaba viendo ya, estaba viendo el chat. no, ¿Podría repetir consulta un asistente si para cursar posteriormente el programa
hay que tener conocimiento en NIC o en NIF. No, mira, a ver, el programa obviamente en la parte contable, yo parto siempre con lo básico. Entonces, un poco hago una especie de nivelación de la contabilidad de las operaciones básicas, de asientos diarios, asientos, como decía, ¿cierto? El libro diario, mayor y balance, y después ingreso justamente a IFRS, y doy parte, obviamente, del programa, y hago también un resumen de la principal IFRS y de tipo conceptual y casos prácticos en particular. Pero son, obviamente, elementos no complejos. O sea, y cuando llegamos a la auditoría, el primer módulo justamente es la parte contable y después la parte tributaria, y por último es el módulo de auditoría, y ahí la idea es aplicar, ¿no es cierto?, ciertos criterios de IFRS, pero no es requisito fundamental. Aquí un poco la idea, sobre todo en el control interno, tiene que ver con lo que hemos hablado hoy día en la presentación. Tiene que ver mucho con la ética, con historia, ¿no es cierto?, de mal comportamiento de control interno, cómo mejorar los procesos, ser más eficiente, ser más eficaz en una compañía. Por lo tanto, sí, IFRS obviamente es importante desde el punto de vista del reporte financiero, pero es un elemento, ¿ok? Insisto, o sea, igual uno hace una nivelación primero y va informando y comunicando, ¿cierto?, los principales operaciones que se hacen en IFRS. Ya, muchas gracias. Profesor, no sé si puedo revisar su chat, si es que tenía Sí, alguna pregunta. no hay algo Sí, por particular. acá tampoco, así que, bueno, queremos agradecer a todas las personas que hoy día nos acompañaron, recordarles que a sus correos electrónicos le haremos llegar la grabación y la presentación de hoy día a todos los correos que ustedes cuando se inscribieron para esta actividad. Quiero también agradecer la excelente presentación de nuestro profesor Juan Carlos Cabrón, ¿ya? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y los dejamos cordialmente invitados a las futuras actividades que siempre está organizando U Ejecutivos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Chao, chao.